リスタ、あなたの覚悟はこの昇りゆく朝日よりも明るい輝きで道を照らしている。そして我々がこれから向かうべき正しい道をも。Bueno, empecemos con los civilistas, que para ese entonces ya tenían 20 años en el poder, así que buscaban un sucesor para el presidente José Pardo, que ya estaba terminando su mandato. El candidato de los civilistas era Antero Aspillega, y es ahí donde llega Augusto Beleguía, que no quería que los civilistas se lo lleven fácil. Bueno, entonces Augusto Beleguía llegó al Perú en febrero de 1919 para postular a la presidencia, porque a Leguía no le gustaba cómo manejaban el partido civil. Por eso se volvió anticivilista. Así que en su campaña presidencial de 1919 dijo que ya tenía que haber un cambio, ¿no? Que no pasaba nada con los civilistas. Y por eso prometió muchas cosas como modernizar al país y lo más importante que era en ese entonces recuperar Tacna y Arica, que todavía seguían perteneciendo a los chilenos. Así que por eso recibió mucho apoyo en la población y ganó las elecciones. Bueno, lo malo es que Leguía creía que los civilistas no reconocerían su gobierno o, bueno, no le dejarían gobernar tranquilo. Por eso decidió dar un golpe de Estado el 4 de julio de 1919, votando del gobierno a José Pardo. Le dijo, fuera de aquí. Y es ahí donde Leguía inicia su gobierno, donde se le llamó Patria Nueva. Bueno, es ahí donde su periodo condicionó las laborales de mujeres y niños. También estableció la primaria gratuita. También la ciudad de Lima comenzó a tener algunos cambios en su arquitectura, como la construcción de edificios, pistas, hospitales y el parque universitario. Además, para conmemorar el centenario de la independencia en 1921, se inauguraron monumentos que fueron donados por las colonias extranjeras, como el Arco Morisco, la Fuente China. Y bueno, un dato curioso, ¿sabías que? Por motivos del centenario de la independencia, como lo había mencionado, la colonia española donó el Arco Morisco. Este monumento se encontraba al inicio en la avenida Arequipa y fue inaugurada por Leguía, pero fue derribada a dinamitazos en 1939 en el gobierno de Óscar Benavides. Bueno, esto es con la finalidad de aliviar el tránsito de la avenida Arequipa. Actualmente se dice que, y sí existe, una réplica exacta de este monumento que se encuentra en el Parque de la Amistad en Surco. Bueno, y también tenemos la torre de reloj y el monumento a Manco Cápac. Ok, pero no creamos que embellecer Lima nos saldría gratis, obviamente no. Por eso Leguía tuvo que pedirle prestado dinero a Estados Unidos. Y en forma de trato, Estados Unidos aceptó prestarnos el dinero si le dábamos beneficios a sus empresas. Así que aceptamos y a la mina de cobre en Cerro de Pasco le exoneramos de impuestos, al igual que a la Compañía Internacional de Petróleo. Pero solo que con esta empresa se firmó el Tratado del Lago de París. Y hay diferencia entre ellas. Claro, a esta empresa le exoneramos de todos los impuestos y a la vez le cedimos territorio peruano, o sea que ya era tierra americana. Pero Leguía tenía una carta bajo la manga y era que se les exoneraría de impuestos siempre y cuando estas empresas fomentaran el trabajo o explotación. Y así Estados Unidos nos prestaba dinero mientras manejaba nuestra economía y al mismo tiempo extraía materia prima de nuestro país sin pagar nada, pero fomentando el trabajo. Y no es más que obvio que Leguía también sacaba su pequeño beneficio. Así que también durante su gobierno propuso leyes polémicas como la ley de la vagancia en 1924. Pero esta no tiene nada que ver con ser vago, sino que esta ley era aplicada a los indígenas desocupados, que como supuestamente no hacían nada y nada ya, entonces se los mandaba a la fuerza a trabajar con los mineros. Y como ya se estaba acabando el periodo presidencial de Leguía, se le ocurrió cambiar el artículo 113 de la Constitución de 1920. Pero ¿esta de qué trataba? Vamos a mirar un poquito más de cerca. El presidente durará en su cargo 5 años y no podrá ser elegido sino después de un periodo igual de tiempo. Pero con el nuevo cambio de 1923, el presidente podía ser reelegido una vez más. Así que él necesitaba el apoyo del pueblo, y porque el presidente obviamente depende del pueblo. Pero para ese entonces, el pueblo en general estaba dividido en 3 clases.
la clase media, donde estaban los profesionales como los abogados, ingenieros, arquitectos y otros. Pero ellos, ¿qué querían? Ellos buscaban un buen sueldo, un trabajo, y Leguía justamente les dio eso, un trabajo y un buen sueldo. Y aunque el dinero provenía de lo que nos costaba Estados Unidos, para ese entonces no les importaba. La clase baja eran personas que no tenían estudios superiores y se dedicaban a trabajar solamente en las tierras, es decir, los campesinos y los indígenas. ¿Y ellos qué querían? Pues tierras. Entonces Leguía también se las dio. Además que Leguía fue quien creó la bandera del Tahuantinsuyo y creó el Día del Indio, que llamado posteriormente sería el Día del Campesino. Y por último tenemos a la clase alta o a los oligarquía, oligarcas. Pero a ellos, ¿qué se les podía dar si tenían todo? Tenían dinero, trabajo, tierras. Entonces Leguía tenía que controlarlos y se le ocurrió controlar el agua. ¿Pero por qué? Porque los oligarcas tenían sus haciendas de azúcar en el norte y en el sur de algodón. Así que Leguía construyó unos gigantescos canales de agua para que si en caso los oligarcas se opusieran a su poder, él cerraba el agua y así no tendrían más. Y si se quedaban sin agua, obviamente quebraban. Y entonces así Leguía tenía todo controladito, además de la aceptación del pueblo, y por eso se quedó más años. Por esa razón, Leguía volvió a ser nuevamente presidente, pero de la misma manera pasaban los años y su periodo se acababa. Y él quería ser presidente otra vez y se preguntaba qué haría para seguir en la presidencia. Así que en 1927, Leguía metió el cuento a toda la población que sus obras estaban incompletas y que todavía debía seguir como presidente. Así que otra vez volvió a modificar la constitución para volver a reelegir. Bueno, como podemos ver, este era el Perú en esa época, ya después de haber perdido varios territorios. Y el que vemos arriba era Colombia. Y aquí todo va a cambiar. Bueno, Estados Unidos quería construir un canal por esa zona para que pueda pasar, ¿no? Como la zona que vemos ahorita. Pero Colombia no quiso. Entonces Estados Unidos le quitó ese pedazo y la independizó con el nombre de Panamá. Y recién ahí Estados Unidos pudo construir su canal. Pero para que no haya problema con Colombia y no se sienta mal, Estados Unidos le dijo a Colombia, no te sientas mal, yo te pagaré ese territorio con otro. Y fue así como Perú tenía una gran deuda con Estados Unidos y le dijo a Perú, Perú, tenemos territorios de Colombia y tú me debes dinero, entrégame esa zona y Colombia te entrega otra. No vas a perder nada, solamente vas a intercambiar territorios y algo extra, bueno, iban a darle a Leguía, ¿no? Por eso. Y es ahí donde se firma el Tratado de Salomón Lozano y el Perú quedó de esa manera como estamos viendo ahora. Y bueno, pasado todo esto, volvieron a elegir a Leguía, pero esta vez la población estaba descontenta y tenía menos apoyo que antes. Había opositores de Leguía también por todos lados, como Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fundó Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida, ¿no?, como el APRA. También se encontraba José Carlos Mariátegui, que en 1926 creó la revista Mauta, donde se criticaba el gobierno. Y 2 años después de esto fundó el Partido Socialista Peruano. Con el retorno de Tacna a Perú se celebró en todo el país, pero ni con eso Leguía se salvó de la desaprobación general, ya que por el sur teníamos un problemita con Chile. Como se habló en la clase anterior, la Guerra del Pacífico, bueno, esto básicamente decía que el Perú entregaría Tarapacá a Chile para siempre y Tacna y Arica solo por 10 años. Sería un plebiscito, pero ya pasaron más de 20 años y no se hizo nada. Así que Leguía dijo, ya bueno, mitad, mitad. Y así fue, Arica para Chile y Tacna para Perú. Y bueno, definitivamente algo curioso que se dice es que Leguía por ese tratado recibió $7 millones, solo por firmar el Tratado de Lima. Para esto Leguía se consideraba un genio por recuperar Tacna, pero lo que es irónico es que también había prometido recuperar Arica. Y fue una contradicción algo graciosa. Para rematar, incluso ese mismo año, el 24 de octubre, se dio una crisis económica en Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión o el crack. Así que si no había quien nos prestara dinero, entonces no había manera de pagar a los profesionales y eso conllevaba a despedirlos. Incluso las fábricas estadounidenses dejaron de producir, así que esto también generó a despedir a la gente que trabajaba ahí. Entonces molestó a la población, haciendo que se generen protestas, haciendo que la economía colapse, ya que en sí no teníamos ninguna base, porque todo dependía de Estados Unidos, un 99.9% de ellos prácticamente.
Así, además de la corrupción dentro del país y de Leguía, y esto llevó a generar el odio y el rechazo hacia él. Así que Leguía empezó a tener mucho más opositores que ya no lo querían dentro del gobierno porque ya estaba cumpliendo sus 11 años. Incluso habían rumores de que ya lo querían ver muerto dentro y fuera del gobierno. Y así llegó el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que desde Arequipa se rebeló o sublevó contra el gobierno. A Leguía no le quedó más opción que presentar su carta de renuncia a la presidencia ante una junta militar que estaba encabezada por el general Manuel Ponce en agosto de 1930. Y con la renuncia del presidente, Lima estaba totalmente de cabeza. Se produjeron saqueos, enfrentamientos en las calles. Y mientras tanto, el arequipeño Luis Miguel Sánchez Cerro asumió la presidencia del Perú, mandando a Leguía a la cárcel por todos sus actos de corrupción, y fue el único expresidente en morir dentro de una cárcel en San Lorenzo.